abrir su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Bien, dice así, verso 4. Hechos, el capítulo 1, el versículo 4 hasta el versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a tratar de ser breve, ya que el tiempo que tenemos es breve. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre. ¿Me encontraron? Disculpen antes de empezar a leer. Compartan si es que de repente alguno está cerca de ustedes y puede leer. Bien, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es la palabra de nuestro Dios. Amén. Esta noche, brevemente, el mensaje de la palabra de Dios quería compartir acerca del poder de Dios. ¿Quién no quiere tener poder? ¿Verdad? Cuando yo era niño, leía una revista que se llamaba la revista de Calimán. Eran unas historietas y siempre me compraba así una ruma de historietas. Y ese era mi héroe preferido cuando yo era niño, muchacho. Y cada vez que salía una edición de Calimán, yo estaba ahí. Calimán era un superhéroe que vestía de un turbante siempre en la cabeza, así como un turco, un turbante. Y en esta historieta, este superhéroe se caracterizaba porque realizaba la meditación trascendental. Muchas veces podía salir de su cuerpo, muchas veces podía utilizar la parapsicología y podía salir de su cuerpo, podía incluso viajar, salir de su cuerpo y viajar y hacer muchas cosas. Y me gustaba esta historieta porque yo también decía, algún día yo también quisiera ser como Calimán. A veces me sentaba en posición yoga, porque las culturas orientales hacen ese tipo de meditación trascendental, ¿verdad? ¿No? Incluso en la historieta decía que a veces si él estaba en un momento de trance, él no podía sentir dolor, ignoraba el dolor o cosas así, ¿no? Entonces yo decía, yo también quisiera hacer lo mismo. A veces me ponía en posición yoga. Yo decía, yo quisiera tener ese poder como tenía Calimán. Incluso podía con su mente hacer muchas cosas, ¿no? Él en la historieta continuamente se decía que todo estaba con el control de la mente. Y yo quería tener el poder así. Entonces yo también, desde niño, decía, yo también quisiera tener ese poder, ¿no? Para curarse, para sanarse, para hacer muchas cosas. Y me acuerdo que me ponía en una posición así tipo yoga y quería hacer meditación trascendental y pasaban los minutos y no pasaba nada. Y nunca, pero de repente, en mi ignorancia, ¿no? Yo quería ser como ese personaje, ¿no? Lo cierto es que también deseaba ese poder. ¿Quién no quiere a veces tener poder? Las personas muchas veces ansían y anhelan tener poder. La Biblia habla del poder, pero se refiere al poder de Dios. Amén. Y cuando la Biblia habla del poder, no solamente habla del poder en un área, habla en muchas áreas. Por ejemplo,
hay un poder de Dios para la oración. Cuando uno ora, hay un poder de Dios en la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra tiene poder. La Biblia dice que el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Amén. Entonces hay ciertas acciones en la palabra de Dios, pero principalmente en esta oportunidad la Biblia está hablando, en el contexto en que está hablando en relación con el Espíritu Santo en la vida de una persona, en la vida de los discípulos, ¿verdad? Más adelante hay una historia del apóstol Pedro con Juan, que estaban orando en una ciudad de Samaria, entre los samaritanos, y estaban imponiendo las manos, y dice que hubo un hombre que él quería tener el mismo poder que tenía Pedro y Juan. En el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 19, dice que este hombre ofreció dinero porque quería tener el poder que tenía Pedro y Juan. En el libro de Hechos, el capítulo 8, el versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Este hombre era Simón, que anteriormente dice que él era un mago, y que este Simón, cuando vio a Pedro que imponía las manos a los discípulos de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, él se entusiasmó, se emocionó y también quería tener ese poder. Ahora, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos del poder de Dios, de repente algunos digan, claro, ¿quién no quiere tener el poder de Dios? Pero de repente uno, pecando de humildad o de repente demasiado demasiado modesto, de repente puede decir, no, pero yo no necesito ese poder de Dios. ¿Ustedes creen que si Dios nos ofrece su poder, ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que si Dios nos ofrece su poder, debemos aceptarlo o rechazarlo? Aceptarlo. ¿Debemos anhelarlo o no desearlo? Anhelarlo. Entonces, ¿por qué razón? Porque Dios siempre va a responder donde exista el deseo de querer algo. Mucha gente no desea, y al no desear, no está queriendo tener algo de parte de él. Y aunque les parezca mentira, hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que en realidad no les llama la atención si tienen el poder de Dios o no tienen el poder de Dios. No les llama la atención qué tienen que hacer para poder obtener, conseguir, qué se puede hacer para caminar en el poder de Dios. Pero toda persona que en realidad un discípulo del Señor debe caminar con el poder de Dios, debe anhelar tener el poder de Dios. Nosotros necesitamos el poder de Dios para nuestra vida cotidiana. Como yo le decía al comienzo del servicio, naturalmente nosotros somos comunes y corrientes, ¿sí o no? Pero ¿qué nos hace diferente a nosotros los discípulos del Señor, a los cristianos, diferente a toda persona que no conoce a Cristo? Lo que nos hace diferente es que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, o debería estar en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ¿cuántos años había estado Jesús con sus discípulos? Según se dice que aproximadamente Jesús estuvo más de 3 años caminando con sus discípulos. Desde el momento en que los llamó para que fueran sus discípulos, Jesús pasó tiempo con ellos, enseñándoles, guiándoles, dándoles el ejemplo. Continuamente caminó con ellos. Cuando hacía los milagros, cuando sanaba a las personas, cuando liberaba a las personas que estaban poseídas, cuando hacía muchas señales y prodigios, ellos caminaron con Jesús por más de 3 años. ¿Me entienden? Ahora, durante todo ese tiempo corto que caminaron con Jesús, todavía no recibieron el Espíritu Santo. Todavía no tenían el poder verdadero de Dios. Tanto es así que cuando Jesús habla con sus discípulos en este libro, en este pasaje que acabamos de leer en Hechos, el capítulo 1,
vamos nuevamente a Hechos, el capítulo 1. Dice acá, en Hechos, el capítulo 1, Jesús les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Mira, Jesús les dio a los discípulos un mandato. Les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Pero ¿por qué no quería que se vayan? Porque Jesús quería que antes de que salgan, primeramente, sean investidos del poder de Dios. Y es que caminando con Jesús, ¿no tenían el poder de Dios? ¿En algún momento no hicieron milagros? Cuando fueron los 70 a predicar la palabra de Dios, regresaron diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí o no? Entonces, aún cuando caminaron con Jesús, pero sin embargo, lo que está diciendo o tratando de decir este pasaje, que todavía no habían recibido ese poder del Espíritu Santo. Ellos habían caminado con Jesús, pero había algo preparado para ellos, el poder del Espíritu Santo. Por eso le dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces le dijo que no se vaya, no se vaya. ¿Cuántos días habían pasado? Si lee este pasaje, el contexto de este pasaje de Hechos, el capítulo 1, aproximadamente habían pasado 42 a 43 días. Aquí dice, en el versículo 3, dice, si logran leer, dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice que durante 40 días Jesús ya no caminaba con los discípulos, sino que aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía. Ya no se quedaba con ellos. Estamos hablando de Jesús después de la resurrección, durante 40 días. Si sumamos desde el momento en que Jesús fue a la cruz, que de repente fue un viernes, todo el domingo, 3 días, 43 días. Aproximadamente estaban esperando el momento en que se iba a cumplir la promesa de Jesús. ¿Cuál era esa promesa? La promesa del Padre, que iba a venir el Espíritu Santo para quedarse con ellos. Por eso luego dice en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿El Espíritu Santo no había venido? ¿El Espíritu Santo no estaba con ellos? Lo que sucede es que el ministerio del Espíritu Santo en la Biblia, desde el principio, el Espíritu Santo siempre estuvo, desde la creación. ¿Sí o no? La Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estuvo desde el principio, desde la creación. Y el Espíritu de Dios estuvo en el Salmo 50, o Salmo 51, cuando David pecó y le pidió a Dios perdón. En el Salmo 51, David le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces la pregunta es, si Jesús está diciendo que el Espíritu Santo iba a venir, ¿eso qué significaba? ¿Que todavía no había venido? No, sino que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo era venir y, es como decir, bajar y subir, no quedarse. Descendía la unción del Espíritu Santo sobre 3 tipos de personas en el Antiguo Testamento: sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. David fue un rey. La unción del Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Es decir, que la unción del Espíritu Santo no se quedaba en las personas, venía. Muchas veces los personajes del Antiguo Testamento estaban esperando que viniera la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice que Sansón tenía mucha fuerza, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Pero por qué tenía fuerza? ¿Porque tenía el cabello largo? No, no era por el cabello largo. Tenía fuerza porque el Espíritu Santo venía sobre él. Y era el Espíritu Santo el que le daba la fuerza. El cabello largo era un voto que él había hecho como nazareo. Pero en realidad lo que le daba fuerza, ¿qué cosa era? Era el Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, cuando el Espíritu Santo venía a estos personajes, que eran los reyes, los profetas y los sacerdotes, no se quedaba en ellos, sino que venía sobre ellos. Venía sobre ellos. Pero ahora había una promesa del Padre para los discípulos y por ende para toda la iglesia. ¿Y cuál era esa promesa? Que el Espíritu Santo ya iba a venir, pero ya no se iba a ir. Iba a venir para quedarse. Entonces, estos discípulos que habían caminado con Jesús, a pesar que habían visto sus milagros, y a pesar que habían hecho cosas en el nombre de Jesús, y a pesar de que tuvieron muchas experiencias maravillosas, pero sin embargo, por primera vez iban a experimentar la llegada del Espíritu Santo a sus corazones, la llegada del Espíritu Santo a sus vidas. Es por esa razón, y aquí lo dice bien claro, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús le estaba hablando estas palabras, de repente ahí estaba Tomás. ¿Sí o no? Estaba Tomás. ¿Ustedes saben quién era Tomás? Tomás era uno de los apóstoles o discípulos de Jesús que en una oportunidad no estuvo presente cuando Jesús apareció. Entonces cuando llegó Tomás a hacer las compras, le dijeron: Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás dijo: no, yo no voy a creer que ha resucitado. Si yo no lo veo y meto mi mano donde ha pasado los clavos y en su costado, no creeré. Y a la semana siguiente Jesús apareció y estaba Tomás, y se acercó a Tomás y le dijo: Tomás, ven, mete tu mano. Y le dijo que metiera su mano en su mano donde habían sido traspasados los clavos. Y pon tu mano en mi costado y sé creyente y no incrédulo, le dijo Jesús. Entonces Tomás fue testigo de ver a Jesús resucitar, ¿sí o no? Tomás fue testigo de haber visto al Señor Jesús resucitado, igual que los otros discípulos del Señor o los apóstoles, que ellos también fueron testigos de que vieron al Señor Jesús resucitar. Pero durante estos 40 días de haber visto las apariciones de Jesús, durante estos 40 días, pero sin embargo, a pesar que habían testificado, habían sido testigos de algo asombroso y milagroso, pero sin embargo Jesús les dice, en el versículo 8 de Hechos 1, le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, lo que está diciendo Jesús es que después de que el Espíritu Santo venga sobre ellos, venga a sus vidas, entonces recién iban a ser testigos. ¿Qué? Tomás no era ya testigo, no había visto a Jesús, pero sin embargo Jesús estaba hablando de una dimensión diferente en la que el Espíritu Santo iba a venir y se iba a mover en la vida de una persona, en la vida de ellos, en la vida de no solamente de los discípulos, sino también en la vida de la iglesia. Y lo que quiero decirle, hermanos, con este pequeño mensaje, es que en realidad la iglesia necesita, y es vital para la iglesia, que entienda que necesita del poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, la vida religiosa, la vida cristiana se convierte en una vida religiosa insípida y sin poder. Para muchas personas, su vida cristiana muchas veces solamente por cumplir, muchas veces es cansada, muchas veces es tediosa, muchas veces es como que pareciera que lo están obligando. Pero la verdadera vida cristiana es tener el Espíritu Santo en sus vidas y tener el poder de Dios en sus vidas. ¿Ok? El poder de Dios está desde que el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Amén? Ahora yo les pregunto, ¿se debe anhelar ese poder? ¿Se debe desear ese poder? Por supuesto, pero de la manera correcta. Simón lo anheló, pero de la manera incorrecta. ¿Sí o no? Simón lo anheló porque él veía el poder que salía de Pedro y de Juan, y él quería tener ese mismo poder
Pero él lo hizo de una manera incorrecta, porque quería tener el poder para que los demás lo vean, de repente para que impresione a los demás. ¿Por qué queremos tener el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Saben la razón por la que un cristiano debe tener el poder de Dios en su vida? Es para no ser cobarde, es para no ser gallina. La razón por la que un cristiano debe tener el poder de Dios en sus vidas es para tener el poder de testificar, hermanos. De testificar, de hablar de Cristo, de hablarle a los demás, que Dios está en su vida, que Dios lo ha cambiado, que Dios lo ha transformado. Porque muchos cristianos tienen vergüenza testificar, hablar de Dios, predicar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era muchacho y todavía yo entré al camino del Señor adolescente, y me acuerdo que una joven agarró, estábamos en un grupo donde nos reuníamos ahí, jovencitos nomás, y una de ellas dijo, entre jóvenes, ¿no? Me dijo, oye, cuando estemos ahí en la calle, no me llames hermano. Sí, no me llames hermano, por favor. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué no quieres que te llame hermano? No, pues falta, ¿cómo se llama el hermano? Me dice así. O sea, no quería que los demás superen que iba a una iglesia, que asistía a una congregación. Es decir, tenía vergüenza, es decir, tenía temor. Y muchas veces, yo digo, ¿no? Mira, los venezolanos han venido y para poder salir adelante, no todos, pero el porcentaje mayor de ellos, ¿a qué se han dedicado? Al comercio. Y para hacer comercio, tienen que ponerse a vender, tienen que pararse en la calle, tienen que subirse a un micro, tienen que hablar a la gente, ¿sí o no? Y han dejado a un lado, de repente, la timidez, la vergüenza, para pararse y hablar de su situación, hablar de su necesidad, ¿sí o no? Entonces, un cristiano también debe tener la valentía para poder hablar de Cristo en su trabajo, en su colegio, en su universidad, en el lugar donde se encuentre. Debe testificar de Dios en su vida. ¿Me entienden? Porque si uno tiene miedo, si uno tiene vergüenza, si uno dice, ay, qué vergüenza, no me escuchan, si de repente... ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Eso pasa cuando verdaderamente el poder del Espíritu Santo no está en su vida. Porque yo honestamente, desde que el poder del Espíritu Santo llegó a mi vida, eso me ha hecho a mí más osado. Eso me ha hecho a mí más deseoso o intrépido para predicar la palabra de Dios. Desde joven me paré, hablé en el carro, prediqué en las calles, he predicado en la cárcel, he predicado en el hospital, no he tenido vergüenza. Muchas veces hay lugares difíciles donde a veces tenemos que uno predicar. Una vez me dijeron para predicar en un centro de rehabilitación en Independencia de drogadictos, y todos eran drogadictos, y fui. Y yo era chiquillo todavía en esos tiempos. Y dije, no hay problema, yo voy a predicar. Desde muchacho era un poco, se puede decir, loco. Yo decía, donde me manden, yo voy a predicar, me manden. Y un día me dijeron para predicar en un centro de rehabilitación. Y me fui a predicar en un centro de rehabilitación. Todos eran drogadictos que estaban en proceso, ¿no?, de rehabilitación. Me dijeron para predicar en una iglesia del Agustino, donde tenía que subir por ahí, por esos cerros, por el cerro San Cosme, por ahí, y solo me fui al Agustino a predicar. Y me fui a predicar al Agustino, solo a una iglesia. Me dieron solamente las coordenadas, me dijeron, te vienes por acá, te por allá. Tenía que ir por allá por Hierbatero, meterme a ese cerro. Y dije, no importa, me voy a predicar. Una vez me dijeron para predicar en Guaycán, cuando Guaycán todavía recién estaba apareciendo en el mapa, hace muchísimos años. Y me acuerdo que agarré y me fui a predicar a Guaycán. Y no había lugar donde yo me manden a predicar. Yo me iba a predicar donde me decían que había que predicar. Si tenía que predicar en la cárcel, me iba a la cárcel a predicar. Desde joven, a predicar en cualquier lugar, a testificar, porque nosotros tenemos que testificar en cualquier lugar. ¿Amén? Pero hoy en día, a veces las cosas son difíciles. A veces algunos, en realidad, hermano, aunque no lo quieren decir, algunos tienen vergüenza, algunos tienen temor, algunos dicen, ay, qué roche, ¿cómo voy a agarrar, pararme delante de la gente? Tengo vergüenza. O de repente hablarle a alguien. No hay que tener vergüenza para predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Pedro no tuvo vergüenza de predicar la palabra de Dios. No tuvo vergüenza porque él sabía que el poder que iba a venir o que estaba viniendo sobre su vida
no era el poder de él. ¿De quién era el poder? El poder era de Dios. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 12, Pedro había sanado a un cojo de nacimiento, a un hombre cojo. Hechos capítulo 3, versículo 12, dice así. Hechos 3:12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo, porque todos estaban mirando y todos estaban pensando que Pedro había hecho el milagro, que Pedro lo había sanado al hombre, que este milagro que había pasado. Miren lo que dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Miren lo que dice Pedro: como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto. No fue el poder de Pedro ni de Juan. Amén. Pedro lo dice bien claro: no fue por el poder nuestro. ¿Por qué nos miran a nosotros? Le digo así: no nos miren a nosotros. ¿Eso qué significa, hermano? Significa, si Dios te va a usar para algo, no eres tú. Amén. No es tu fuerza, no es tu poder. ¿El poder de quién es? El poder es de Dios. Y hermano, nosotros tenemos que tener la fe y creer que el poder de Dios es grande, que el poder de Dios es sobrenatural, que el poder de Dios no tiene límites. Nosotros, los seres humanos, le ponemos límite al poder de Dios, pero no nos damos cuenta cuán grande es el poder de Dios. Yo creo y les invito a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, a que no tengamos temor de desear, de anhelar caminar con el poder de Dios, de tener el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tener temor de ser un hombre de poder? Yo pienso que cada uno de ustedes, mis hermanos, deben ser un hombre de poder, una mujer de poder, donde las palabras que Dios ponga en su boca sean palabras de poder. Que sus palabras tengan poder, pero no porque Dios lo quiere exaltar a ustedes, sino porque Dios quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. Amén. Dios se va a glorificar, pero no para ganarnos nosotros la gloria, sino para decirle a la gente: no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Amén. Porque el poder de Dios, hermanos, puede manifestarse en la persona que cree. En el libro de Hechos, el capítulo 8, había un hombre que testificaba. Hechos, vamos a ir a Hechos, el capítulo 8. A ver. Hechos, el capítulo 6:8, perdón, me he equivocado. 6:8. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Este hombre dice así. Se llamaba Esteban. ¿Ustedes saben quién fue Esteban? Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos para ayudar en la iglesia de Jerusalén. Y dice que este hombre llamado Esteban, dice así, y Esteban, dice en el verso 8, Hechos 6:8, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cómo estaba Esteban? Estaba lleno de gracia y lleno de poder. Usted no quiere estar lleno de gracia, usted no quiere estar lleno de poder, pero vuelvo a repetir, no es nuestra habilidad, no es porque somos cara bonita o porque de repente uno habla bonito, no. Lo único que nosotros necesitamos es desear, anhelar, querer, amar, tener la fe y la confianza y desear y pedirle a Dios: yo quiero que el poder de tu Espíritu Santo esté en mi vida, porque ya Dios dijo que el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es la promesa del Padre, el Espíritu Santo descendió para su iglesia. Amén. Entonces lo que nosotros necesitamos es ese poder que tiene el Espíritu Santo, porque muchas veces, aunque no lo digamos con nuestras palabras, en nuestra mente y nuestra manera de creer, minimizamos el poder del Espíritu Santo. Lo minimizamos cuando no creemos que el Espíritu Santo puede ayudarnos, incluso cuando vamos a hablar con alguien. Cuando vamos a hablar con alguien, el Espíritu Santo puede darnos las palabras para hablar. El Espíritu Santo puede darnos la habilidad para hacer un negocio, la habilidad para poder relacionarnos,
la habilidad para poder exponer algo, la habilidad para poder tener una buena entrevista laboral, la habilidad para poder dar y testificar de nuestro Dios, hermanos. ¿O acaso que el Espíritu Santo está de manco, o mejor dicho, está con los brazos cruzados, solamente es un adorno nada más, solamente es algo de repente etéreo, o de repente algo así, que como un aire nada más está ahí? No, el Espíritu Santo justamente su ministerio es hacer que el poder de Dios esté en nuestras vidas, hermanos. Amén. Entonces era el Espíritu Santo el que hacía que Esteban pudiera estar lleno de gracia y lleno del poder. Cuando eligieron a Esteban, dice así, en el mismo libro de Hechos, el capítulo 6, dice así, en el verso 3 dice: busquemos pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A los hombres que encontraron tenían que estar llenos, dice, del Espíritu Santo, con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, estimados hermanos, nosotros, el poder de Dios, como dijo Jesús, es lo que nosotros necesitamos. Cuando el poder de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, ese poder es el que va a hacer que en realidad la iglesia sea de testimonio y de la palabra de Dios. En el mismo libro de Hechos, el capítulo 4, vamos a leer Hechos, el capítulo 4, el versículo 33. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo daban testimonio? ¿Con pena? ¿Con tristeza? ¿Cómo daban testimonio? Daban testimonio, ¿cómo? Aquí dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, no fue para cruzarse los brazos, no fue para hacer de nuestras vidas una vida insípida, una vida débil. En realidad, hermanos, si nosotros hablamos de fortaleza, si nosotros hablamos de fuerza, no es una fuerza en realidad por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Yo cada vez que voy a predicar la palabra de Dios, y después que termino de predicar la palabra de Dios, cuando llego a mi casa, muchas veces me pregunto y digo: Señor, yo puedo haber predicado un mensaje y hay días que puedo haber estado conforme y otros días de repente no estoy conforme. Porque pasa, a veces uno llega a su casa y uno dice: no estoy conforme con lo que prediqué. Pero muchas veces yo me pregunto, ¿y la palabra que prediqué era lo que necesitaba el pueblo? ¿La palabra que hablé era lo que necesitaba la iglesia? Y es que uno puede haber estudiado teología, uno puede saber bastante la palabra de Dios, pero en ese trabajo de iglesia, y yo lo digo ya como pastor, en ese trabajo de iglesia y de pastor, no se trata de hablar lo que uno sabe, el conocimiento que uno tiene. La misión de un pastor es dar el alimento que el pueblo verdaderamente necesita. ¿Entienden? Una cosa es que predique un buen mensaje y otra cosa es que predique lo que verdaderamente Dios quiso que la iglesia escuchara. ¿Entienden? Y eso es lo que el anhelo, o sea, de buscar lo que la iglesia necesita. Pero para que eso se vea, necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos depender del poder de Dios. Para que uno predique la palabra de Dios, para que uno testifique la palabra de Dios, para que uno hable a su compañero, a su vecino, a quien sea, uno tiene que entender que no lo puede hacer humanamente solo. Uno tiene que entender que lo tiene que hacer con la fuerza y con el poder de Dios. Cuando uno sabe que no está solo en el trabajo que va a hacer, en la misión que Dios le encomendó,
entonces uno va a entender que esta misión de ser los pies de Jesús, de ser los brazos de Jesús, de ser lo que es la extensión del reino de Dios y Jesús empezó, no estamos solos. Yo siempre digo, si voy a un lugar, si voy a predicar en un lugar, yo sé que Señor, yo soy un bruto, soy un torpe, yo no lo puedo hacer bien, pero si tú estás conmigo, yo lo voy a hacer bien. Yo sé que si me tengo que parar, que pues así sea en el Congreso, y si me dicen, usted va a ir al Congreso a predicar la palabra de Dios, y obviamente me tengo que preparar, como todos nosotros tenemos que prepararnos, pero más allá de la preparación, la mejor preparación es caminar con el Espíritu Santo. ¿Amén? Es caminar con el Espíritu Santo. Porque han habido hombres analfabetos que sin de repente un estudio principal o grande han logrado predicar la palabra de Dios a todo un pueblo. Han habido hombres de Dios que no necesitaron un título para llevar la palabra de Dios. Pablo estaba bien adiestrado, bien preparado para predicar y Dios lo mandó a los gentiles. Pedro no tenía ninguna preparación porque era un pescador, no estaba dedicado a lo que se estudió, él se dedicaba solamente a trabajar. Su vida era trabajar, pescar. Él no era un hombre estudioso, dice la Biblia que era un hombre sin letra y del vulgo. Es decir, entre la gente culturalmente, o mejor dicho, en cuanto a estudio, la que menos tenía, pero sin embargo él predicó la palabra de Dios. Y tenemos dos epístolas del apóstol Pedro. ¿Me entienden? No fue él. ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Me entienden? Pedro caminaba y dice que su sombra se tropezaba con los enfermos y los enfermos se sanaban. Y la gente, al ver que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sacaba más enfermos para que se sanaran, y más, todo se va a pasar Pedro, hasta que su sombra toque a un enfermo, se va a sanar. Y se sanaba la gente con la sombra de Pedro. Pero era Pedro, era la sombra, tampoco era la sombra, era el poder de Dios. Amén. Entonces el poder de Dios, hermano. Hoy día hay gente con cáncer, hay gente con SIDA, hay gente con enfermedades que están sufriendo, hay gente que no puede superar muchas enfermedades, diabetes y un montón de enfermedades. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde están los que creen en el poder de Dios? ¿Y dónde están los que conocen la palabra de Dios? ¿Dónde están los que tienen el nombre de Jesús? ¿Dónde están los que tienen el Espíritu Santo? ¿Y dónde está lo que Jesús dijo? En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Depende de nosotros? No, no depende de nosotros. Es decir, no depende de nuestra fuerza, depende del poder de Dios. Tienes que creer. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer que el poder de Dios es el que va a hacer las cosas. ¿Amén? Entonces, hermanos, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, necesitamos en realidad que el Espíritu Santo esté moviéndose en nuestras vidas. Termino con el último versículo. Isaías dice, vamos a leer este versículo de Isaías, el último versículo antes de terminar. Disculpen la hora. Capítulo 10, el verso 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Dice así, Isaías 6:10. El yugo se va a pudrir a causa de la unción. ¿Qué va a pudrir? ¿Qué cosa es el yugo? De repente está en una forma, como una metáfora o como algo simbólico. ¿Qué cosa es el yugo? Un yugo es una atadura. El yugo es esa madera que ponían a los bueyes para unir los bueyes y para arar. ¿Me entienden? Y que hacía que un animal esté pegado y unido a otro buey. Y muchas veces en la antigüedad se utilizaba el término yugo para referirse a la esclavitud o para referirse a estar atado a algo. Por ejemplo, un yugo es cuando una persona no puede dejar la droga, cuando no puede dejar el alcohol, cuando no puede dejar la pornografía, cuando no puede dejar los vicios, cuando no puede dejar un montón de cosas incorrectas que tiene en su vida. Y uno dice, lleva una vida cristiana, pero vive una vida cristiana paralela, va a la iglesia, pero de repente tiene una atadura, y esa atadura muchas veces lo hace hacer diferente, y no lo hace hacer un cristiano efectivo, y uno se convierte como un yugo, y uno dice, he tratado de una manera de superarlo, he tratado de otra manera de cambiar, he tratado de otra manera de vencerlo, pero no puedo. ¿Qué necesita? La unción del poder de Dios. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. Dale ahora la oportunidad a ese poder maravilloso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a romper todo yugo. El Espíritu Santo va a romper lo que antes uno no podía romper humanamente.
¿Cuánta gente va al psicólogo porque no puede de repente superar un problema a sus hijos, no puede superar su matrimonio? Pero muchas veces están dejando de lado el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo puede hacer cosas que de repente los hombres con todo su profesionalismo y con todo su intelecto no pueden. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántas enfermedades incurables se sanaron con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos casos perdidos se lograron solucionar si Dios tenía la última palabra? ¿Cuántos matrimonios que no se podían arreglar se arreglaron por el poder de Dios? Porque el yugo se va a pudrir a causa de la unción. Porque aquello que uno no puede humanamente, naturalmente, el Espíritu Santo está ahí. Y siempre estuvo, desde que Jesús lo dijo, desde que ascendió a los cielos, el Espíritu Santo estuvo. Pero el Espíritu Santo es un caballero. Nunca te va a agarrar el cuello y te va a decir, cree en mí, úsame a mí, deja que yo obre tu vida. No, el Espíritu de Dios siempre va a obrar en la medida en que tú abras tu corazón y le dejas moverse en tu vida y la dejas moverse en tu corazón. Muchas veces somos tan duros y reacios y no le dejamos al Espíritu Santo que en realidad se esté moviendo en nuestras vidas. Nuestras oraciones se convierten en oraciones secas, nuestra lectura bíblica se convierte en una lectura sin sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está tomando el control de nuestra lectura bíblica, no está tomando el control de nuestro devocional, no está tomando el control de nuestra oración. Y el Espíritu Santo tiene que tomar el control para que el yugo se pudra a causa de eso. Vamos a orar, hermano. Oh Dios Todopoderoso, oh Espíritu Santo, he predicado tu palabra, Señor, como tú me has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, Señor, sin algo de repente, Señor, hemos mirado tu pueblo, que levanten, Señor, desde temprano, a clamar a tu presencia, a invocar al Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu Santo que comience a tomar el control de sus vidas, de su economía, de su salud, de sus hijos, de todo, Señor, lo que concierne a nosotros, de nuestro ministerio. Oh Señor, el Espíritu de Dios en realidad siempre estuvo, desde que tú lo prometiste. Tú dijiste que estaríamos buenos y estarías todos los días diciendo tu palabra, todos los días con el Espíritu Santo, todos los días, aleluya. Sí, Señor, yo te pido, Señor, y oro porque el Espíritu Santo, porque tu pueblo, todos nosotros estemos abriendo nuestro corazón, estemos abriendo, Señor, nuestra puerta a tus Espíritu, que tome el control, a que se manifieste, Señor, a que fluya, Padre, en el nombre de Jesús, como un río poderoso, porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, Señor, aleluya, el que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua. Señor, que ese río podamos, como un río, porque sabemos que fluyendo en esta iglesia, de repente aquí como un río seco, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos está tocando para que haya vida, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, Padre. Gracias, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestro ministerio, toca, Señor, Padre, nuestro llamado, bendito Dios, toca nuestra familia, Padre, toca nuestro matrimonio, toca, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, con tu poder, con tu Santo Espíritu, nuestra vida. Sí, Señor, con tu servicio a ti, tócalo, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo toque la iglesia, Jesucristo nuestro orador. Perdónanos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por toda actitud incorrecta hacia tu Santo Espíritu, Señor. Y yo te clamo, que tu Espíritu Santo toque tu iglesia local, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, toca nuestras vidas. Ahí, Señor, Padre, obrando y manifestándote y glorificándote, Señor, en cada vida, Padre. Gracias, Señor, Padre Santo, Padre, de restaurar, de levantarnos, Padre, de vivificarnos, Señor, de ayudarnos, Señor, Padre, a testificar y hablar de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, Padre Santo, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, gracias por el poder de resurrección. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Glorifiquemos una vez más a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.